ya en mi corazón. Tu misericordia una vez más, rodéame como el mar. Tu amor impacta sobre mí tan fuerte como las del mar, me envuelven tu maravilloso amor. Lluvia de gracia sin fin consume todo lo que soy, mis pecados sumergidos son, tu amor me rescató. Tu amor me rescató. Tu amor impacta sobre mí tan fuerte como las del mar, me envuelven tu maravilloso amor. Lluvia de gracia sin fin consume todo lo que soy, mis pecados sumergidos son, tu amor me rescató. Tu amor me rescató. Tu amor me rescató. Tu amor me rescató. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos nuevamente a G316 Cancún. Qué gusto volverlos a ver nuevamente aquí, los que estamos presentes, igualmente allá en casita. Feliz domingo, bienvenidos igualmente. Que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe, que Dios nos consuele, nos fortalezca en este tiempo tan difícil que estamos pasando por la situación de la pandemia. Pero recuerden, tú y yo tenemos un refugio maravilloso, precioso, en nuestro Señor Jesús. No sé cómo hayan empezado este año, algunos los estoy viendo por primera vez. Bueno, es nuestra segunda predicación de este año. Comenzamos la semana pasada con esta nueva serie que se llama Inquebrantables, que es como Dios quiere que tú y yo caminemos en este año que, pues la verdad, se fueron los primeros 15 días, es nuestro tercer domingo prácticamente del año, nuestra segunda predicación, pero qué rápido, ¿verdad? Y muchos de los que escuchamos la predicación de la semana pasada, yo creo que pudimos meditar en qué es inquebrantable, ¿no? Y bueno, tenía yo la idea de poner las murallas de Jerusalén y me podrían decir, bueno, pero las murallas de Jerusalén, ¿cuántas veces no fueron destruidas, derribadas, quebrantadas? Sí, definitivamente en varias ocasiones, pero lo maravilloso es cuando nuestro precioso Salvador mandó a Nehemías a reconstruir esas murallas que habían sido ya derribadas en varias ocasiones. Y yo creo que tu vida y mi vida han pasado por esa situación. ¿Cuántas cosas no hemos experimentado en las cuales nos sentíamos fuertes, ¿no? A lo mejor los que ya pasamos de cierta edad, nuestra salud, nuestra fortaleza, de repente veo fotos cuando
pues yo tenía 20 años, 30, 40, 50, 60, más de 60, sí. Hoy, gracias a Dios me ha conservado con una salud que verdaderamente para la edad que tengo y para el desorden en mi vida, más de casi 30 años en cosas muy equivocadas, alcohol, drogas, vicios, todo eso, mala vida. Es increíble cómo pues Dios me ha conservado en salud y es algo por lo que le doy muchas gracias. Pero hoy me doy cuenta que más importante que la salud física es la salud espiritual, ¿no? Y es a donde Dios nos quiere llevar, a esa salud espiritual de donde toda tu vida va a depender para que verdaderamente podamos tener éxito, podamos tener victoria, como lo veíamos la semana pasada. ¿Estás dispuesto a pelear la buena batalla, la batalla de la fe? ¿O ya te diste por vencido a los 15 días de este 2022, que sin duda va a ser difícil por todas las circunstancias, no solamente en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo entero, cómo están las cosas? Platicábamos cómo hay países que quieren ocupar el primer lugar en cuanto a armamento. Recuerden que Estados Unidos durante muchos años fue como la potencia, ¿no? Se está debilitando, se está resquebrajando, está siendo quebrantado a través pues, de las decisiones equivocadas. Y no vengo a hablar de política, pero la humanidad y esos países, Rusia, Irán, China, que se están armando hasta los dientes, dices, ¿cómo para qué? ¿Para empezar una tercera guerra mundial? Si con la Segunda Guerra Mundial, que hubo millones de muertos y las cosas terminaron lejos de realmente acabar en la paz, el mundo siguió igual o peor. Ahorita con un presidente loco, como hay muchos, que apriete el botoncito rojo, ¿no? Pues se acaba el mundo con la pólvora y con el armamento que hay en el mundo. No solamente es para acabar la tierra, sino para acabar pues, más que solamente la tierra. Pero es obvio que pues nada de eso va a pasar, ¿no? Hoy no va a haber una tercera guerra mundial. Algunos dicen que sí, pero ¿sabes cómo va a ser? A pedradas, ¿no? Porque ya no va a haber todo ese tipo de armamento. Pero tú y yo tenemos el poder para verdaderamente ser inquebrantables en este precioso libro. Así es que yo te animo, yo te exhorto, yo te aliento a que no tires la toalla, a que no te desanimes, a que no te desalientes. Oye, pero no sabes, no has visto cómo está mi economía, mi trabajo, mi salud, mi matrimonio, mis hijos. Sí, pues como está el mundo, definitivamente. Pero si tú y yo no volteamos al lugar correcto. La semana pasada hablamos de un salmo, Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y tú y yo tenemos que alzar nuestros ojos a la cruz del Calvario, allá al cielo, de donde depende verdaderamente nuestra seguridad, nuestra protección, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro entorno, nuestra salud. Y bueno, continuando con la enseñanza de la semana pasada, recordando lo que le pasó a Pedro y a Juan por compartir el Evangelio. Dice en Hechos 5:41. Terminamos la semana pasada precisamente vimos varios temas, pero entre ellos el último fue la comunicación. Y es de donde vamos a empezar. ¿Qué estamos comunicando tú y yo en este principio de año? ¿Qué estamos comunicando en nuestras redes sociales, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra escuela, en nuestro hogar, en todo eso? Entonces, ahí en el libro de Hechos, después de que nuestro Señor Jesucristo ya había pagado por ti y por mí, para poder tener una vida preciosa y maravillosa, los apóstoles, los fariseos, los seduceos, los escribas, los gobernantes, pensaron
que matando a Jesús se iba a acabar el problema, ¿no? Es como si ahorita dicen, bueno, si acabamos con el bicho, el cobicho, como dicen algunos, ¿no? Con el virus que tenemos ahorita, ¿se acaba el problema del mundo? No, el problema viene desde Adán y Eva, ¿no? Y si no, y si se acaba este bicho, este COVID, pues va a venir otro, porque es el pensamiento y la ideología del ser humano es conquistar el mundo, como lo vamos a ver hoy, como lo quiso hacer Nabucodonosor, ¿no? Entonces, si se acaba, ¿cuántos virus no han venido? Muchísimos. Y sin embargo, cada día la sociedad está peor y peor y peor. Entonces, pensaron que matando a Jesús iba a acabar el problema. Pero no. Gracias a Dios y gracias a hombres fieles como tú y como yo, 12, 11, porque uno se suicidó, 11 apóstoles fieles no callaron, independientemente de que de esos 11, 10 murieron martirizados, excepto Juan, que vivió de vejez, y que aunque lo quisieron matar, como lo hemos visto, lo metieron a una olla de hirviendo con aceite y no lo pudieron matar. Entonces lo exiliaron a la isla de Patmos, donde escribió la revelación de Jesucristo. No de los últimos tiempos, sino Apocalipsis, que es lo que quiere decir. Es la revelación de Jesucristo. Oye, pero te habla de todo el final, sí, pero es el libro que más te habla y te revela lo que verdaderamente es Jesús. En una versión diferente, les voy a leer, todos abran su Biblia en Hechos 5:41. Dice, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. ¿Por qué alegría? ¿Qué les dieron premios o les dieron regalos? No, ahorita vamos a ver por qué salieron con alegría. Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. Ellos habían sido azotados después de que no encontraron por qué azotarlos. Bueno, habían hecho un milagro. Entonces les dijo, no queremos que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús a nadie. Y si lo hacen, los vamos a encarcelar. Y bueno, los encarcelaban y Dios los sacaba de la cárcel. Los agarraban en el templo y Dios los regresaba al templo. O sea, cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, nada se va a interponer. Eso es lo maravilloso. Así es que, ¿qué te parece si oramos para que Dios derrame su gracia y sobre todo nos abra el entendimiento y nos dé esa visión que quiere poner en cada uno de nosotros para que nos levantemos como esa iglesia fuerte, como esa iglesia de fe, como esa iglesia gloriosa, como esa iglesia primitiva, que de primitivo no tenía absolutamente nada, sino que fueron los que empezaron realmente ya a predicar y a llevar el evangelio como una iglesia, el conjunto de creyentes compartiendo las buenas nuevas del evangelio. Amado Padre, precioso Señor Jesús, cuántas gracias queremos darte en esta preciosa y hermosa mañana en la cual tú sigues haciendo tu preciosa obra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, en tu presencia. Y te pedimos, Padre, que hoy nuevamente hables a nuestros corazones, que abras nuestros ojos para seguir viendo las maravillas de tu ley, que abras nuestros oídos para que tengamos un corazón atento y dispuesto a obedecer todo lo que tú nos enseñas, y sobre todo que nos des esa visión que le diste a los apóstoles, a los discípulos, a los profetas, a tantos hombres de fe, Señor, para que podamos seguir cumpliendo ese precioso llamado y ese precioso mandamiento de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, Señor. Te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú nos guíes y que sea tu gracia la que nos llene de ti y podamos seguir siendo transformados a través de tu preciosa palabra. Y todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has pensado que la persecución es una bendición? La crítica, el juicio, que murmuren de ti, que el hermanito aleluya, que ahí viene X, ¿no?
Pues normalmente no, a veces como que nos sacamos de onda. Y más al principio, y después la verdad que dices, gracias a Dios, algo por lo cual alegrarte, juicios, críticas. Bueno, la paliza que recibieron Pedro y Juan en estos pasajes fue la primera vez que alguno de los apóstoles sufrió corporalmente el castigo por predicar a Jesús. Hablando de la iglesia primitiva. En la antigüedad, bueno, pues muchos de los profetas fueron matados, pero en cuanto a lo que era la iglesia, los discípulos, mientras estuvo Jesús, nunca los tocaron. Y eso, la verdad que es algo que tú y yo tenemos que considerar. Tú y yo no hemos sufrido lo que todos ellos sufrieron. Ellos sabían cuánto había sufrido Jesús por ellos. Por eso alabaron y glorificaron a Dios, porque ellos habían sido tenidos por dignos, por haber sufrido por predicar el nombre de Jesús, por predicar el Evangelio. Y de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Así es que yo hoy te invito que verdaderamente seamos, muchas veces nos da pena traer una Biblia cargando. Bueno, la traemos hoy en el celular. Pero yo me acuerdo cuando yo me convertí, pues todo el mundo andábamos con nuestra Biblia, ¿no? Y compartíamos y sacábamos folletos y esto. Y eso, bueno, se dejó de hacer inclusive. Yo he visto a creyentes con muchos años que, bueno, hemos dejado de hacer eso. ¿Por qué? Muchas veces por el mismo sistema, por el mundo que obviamente trata de apagar, como lo quiso hacer Herodes, lo vimos en nuestra serie al principio también y a final de año, cómo Herodes quiso apagar y quiso matar a Jesús desde que nació. Y bueno, siempre hubo una persecución. Y hoy en día, la sociedad, las religiones, los gobiernos, los gobernantes, nuestra propia familia, mira, aquí no hables de Dios, por favor, no hables, como compartíamos en Jesús en muchos lugares, aún de hogares creyentes, no se podía tocar el tema de Jesús, de Cristo. ¿Por qué? Porque ese ha sido el trabajo siempre de Satanás. Pablo le dijo a Timoteo, y yo también te lo digo, te lo comparto, te invito, te exhorto, te animo y te aliento a que tú y yo no callemos, no podemos en este tiempo tan difícil. Le dice en 2 de Timoteo 4, versículo 1, en la nueva traducción viviente, igual en la Reina Valera también lo puedes leer, dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, le dice Pablo a su joven hijo Timoteo, que era su hijo en la fe, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, fíjate el versículo 2, predica la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Mantente preparado. ¿Cómo te puedes mantener tú preparado? Con una comunión constante e íntima con Dios todos los días, en tu tiempo devocional, en tu lectura, en compartir. Dice, mantente preparado, sea o no tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Qué es lo que hemos recibido tú y yo? Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, como los tiempos de hoy. Tú oyes de todo tipo de doctrinas, incluyendo en muchas iglesias cristianas. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Hoy la gente no quiere escuchar el Evangelio, la sana doctrina. Hoy mucha gente quiere escuchar algo que les dé permiso, aún en iglesias cristianas, en el Evangelio, que les dé permiso de hacer lo que quieran, ¿no? Por eso mucha gente rechaza esto. Yo cuando la leí por primera vez y empecé, dije, no, esto de alguna manera me enfrenta y me prohíbe hacer todo, ¿no? El otro día estaba allí en un deportivo donde pues, regularmente voy y me dice un señor más o menos como de mi edad que ha escuchado del Evangelio porque tiene un primo pastor, me dice, oye, ¿y tú ya no tomas? No, le digo, mira, yo me tomé más de lo que me tocaba, entonces estoy en deuda, debo. Me dijo, pero nada. Entonces bueno, ya en eso tuvimos que, ya se tenía que ir.
Entonces, como que la gente quiere invitarte a hacer algo, ¿no? Que va en contra de los principios. Y no es pecado tomar. Si tú lees la Biblia, no te dice si tomas una copa de vino estás pecando, no. Pero sabemos a dónde nos llevan muchas cosas que no van de acuerdo ya con lo que tú y yo sabemos. Y que como ejemplo Jesús nos puso. Entonces, esa es la ideología del mundo en el cual hoy estamos viviendo. Y hoy vamos a ver el testimonio de 3 jóvenes inquebrantables en su fe y cómo pusieron su confianza en el único que los podía sacar de una situación tan difícil como enfrentarse a la misma muerte. Y vamos a abrir nuestro libro en nuestra Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3. 3 jóvenes, no dice su edad, pero eran de menos de 30 años, tenían poco de haber llegado a Babilonia después de que fueron exiliados, después de que Nabucodonosor conquistó Jerusalén y se llevó a Daniel y a sus 3 amigos. Y ellos, desde que llegaron a una nación con una cultura, con una religión, con una alimentación completamente diferentes, ellos decidieron, y espero que tú y yo decidamos esto. Llevamos 15 días, a lo mejor con ciertas ideas y estructuras y vicios y debilidades que traíamos el año pasado. Pero si tú y yo no empezamos un año verdaderamente pidiéndole a Dios que todas esas cosas equivocadas que hicimos durante el año pasado y años anteriores aún como creyentes, no nos las quita, no nos da el carácter y la victoria, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? ¿Otro año más? Igual, difícil, diferente, con problemas que los vamos a tener, pero qué maravilloso que conforme tú y yo vayamos creciendo y madurando en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios, en el conocimiento de su preciosa palabra, podamos ser como estos jóvenes. Y te pongo el ejemplo de jóvenes porque si te pongo el ejemplo que bueno, hemos visto muchos, pero jóvenes, David, Daniel, Samuel, Ezequiel, Jeremías, fueron llamados desde jóvenes, desde muy chicos. Entonces, no tenemos excusas ni pretextos para decir, bueno, pues es que hoy los jóvenes, en la semana platicaba con algunas personas de que nuestros jóvenes pues están muy lejos y muy distantes. Les digo, ¿jóvenes? Y nosotros como adultos, ¿a poco estamos al 100 con el Señor? No, muchas veces, desgraciadamente, pues es el reflejo de lo que nosotros hemos dejado trabajar a Dios en nuestras vidas. Queremos que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, que los niños vivan para Dios cuando nosotros como adultos no lo hacemos. Es imposible. Ok, necesitamos una iglesia unida, una iglesia fiel, una iglesia íntegra, una iglesia obediente. Bueno, tenemos que trabajar todos, tenemos que levantarnos todos. El pastor no puede hacerlo todo. Sí, de alguna manera Dios nos pone como representantes y con un profundo cargo por todas las ovejas, por las almas, pero necesitamos también nosotros la ayuda de todos ustedes. Y bueno, en este versículo, en este capítulo 3, el cumplimiento del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño, empezamos desde el capítulo 1, en donde Dios realmente le revelaba qué era esa estatua que soñó. Pero Nabucodonosor, después de que Daniel le reveló el sueño, hoy no vamos a ver ese sueño, sino lo que realmente él quiso hacer. Él, al imaginarse esta estatua, él quiso que su reino permaneciera para siempre. Y no solamente hizo una estatua de 60 metros de altura, tú te imaginas, y de 3 metros de ancho, con la cabeza de oro, con el dorso de plata, y luego de bronce, y luego, no, sino que él la hizo todo de oro, como queriendo manifestar que su reino quería que durara para siempre. Gracias a Dios, pues no pasó así. Vino el reino el imperio babilónico, luego vino el medo-persa, luego vino el griego y finalmente el romano, que fue el que duró más, alrededor de 400 y pico de años.
Pero vino luego otro reino, al cual tú y yo pertenecemos y por el cual tenemos que disponer nuestra vida y luchar. Obviamente dejando a Jesús pelear nuestras batallas. Pero ese reino que durará por siempre, fuimos invitados tú y yo. Y eso es algo increíble y maravilloso. Y precisamente conocemos la historia. El Nabucodonosor, bueno, para que sea más breve, el rey Nabuco, porque lo voy a repetir varias veces, mandó a hacer su estatua. Y obviamente siempre hay gente envidiosa. A estos tres jóvenes, Nabuco los había puesto en puestos muy importantes para que llevaran de alguna manera los negocios del reino de 130 provincias. O sea, imagínate qué puestos a jóvenes que ni siquiera eran caldeos. Obviamente la envidia de los caldeos, de algunos funcionarios que hubieran querido ocupar esos puestos en los negocios, en el business, papi, como dice, ¿no? Donde está el billete. Oye, pues no es cualquier cosa. Y decían, pues, ¿cómo podremos hacer para que verdaderamente, pues, de alguna manera nos deshagamos de esta gente? Y como lo dice también la Biblia, ni en Daniel ni en ellos encontraron falta alguna, sino era acerca de su Dios, de su religión, de su relación con Dios. Mandó a hacer esa estatua y fueron con el rey y le dijeron, oye, rey, pues, ¿qué te parece si haces una estatua y das un decreto por un mes, ni siquiera para siempre? Que todas las personas que no se inclinen y adoren a esta estatua, pues no les den cuello, sino que los hagamos, los echemos al horno, ¿no? Y le pareció bien la idea a Nabucco, ¿no? Y en el capítulo 3 del versículo 12, vamos a leer lo que le pasó a estos tres jóvenes por no inclinarse. Y tomé este pasaje porque, ¿sabes? Hoy la vida de muchos creyentes, obviamente no hablo de los incrédulos, de la gente que no conoce a Dios, que fueron fieles, que fueron íntegros, que caminamos o que caminaron en la verdad durante mucho tiempo, se han inclinado o nos hemos inclinado a la idolatría. Y no necesariamente de imágenes, de muchas cosas que hemos antepuesto antes que a Dios. Incluso cosas buenas, ¿no? Yo puedo hacer del deporte un ídolo para mí y dedicarle mucho tiempo y me encanta, siempre me gustó el deporte, aun cuando viví durante todos esos años de alcoholismo, de drogadicción, yo seguía haciendo deporte, me gusta ver de vez en cuando los juegos, ahorita aquí veo que también a alguno le va ahí a los Steelers y bueno, me gusta. Al rato voy a ver el juego también, pero no lo he hecho como un ídolo, ¿no? Entonces tú y yo podemos estar inclinados a muchos ídolos. ¿Para qué te digo cosas? Tú y yo lo sabemos. Y estos jóvenes prefirieron ser echados a un horno de fuego que inclinarse a una estatua. Dice el versículo 12 de Daniel 3:12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice el versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y bueno, conocemos la historia, la sentencia fue de que si no se inclinaban, ellos pudieron haberse inclinado, justificándose, incluso no con cosas equivocadas. Tú y yo estamos listos verdaderamente para enfrentar una situación tan difícil por causa de Cristo, en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, en tu familia. ¿Realmente estamos dispuestos a pagar el precio? Cuando alguien se identifica con Cristo, se destaca entre la gente.
O sea, hablar de Dios en frente de la gente, de Cristo, no de una religión, sino cuando tenemos verdaderamente la convicción de lo que es Jesús. Porque de religiones, pues nadie quiere saber. Y muchas veces podemos caer en eso. Bueno, Josué, cuando iba a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida, y lo hizo finalmente, y él de alguna manera ya estaba próximo a dejar al pueblo de Israel para que finalmente irse con Dios, él le dijo al pueblo de Israel, y es algo que Dios nos dice a ti y a mí, dice, si mal os pareciere, en Josué 24:15, servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Y hoy, ¿a quién estamos dispuestos tú y yo a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, hablando ya de la tierra prometida. Pero Josué les dijo, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y ojalá tú y yo verdaderamente tuviéramos esa convicción, servir a Dios, como lo hicieron estos tres jóvenes. Y obviamente la respuesta de estos tres jóvenes ante un rey, o sea, imagínate jóvenes, o sea, ante un rey como Nabucodonosor, que todo el mundo lo conocía y lo hemos visto. ¿Cómo solucionaba Nabucodonosor sus problemas? Mandando matar a la gente. Para todo era mátenlos, ¿no? O sea, imagínate tres jóvenes que sabían que si desobedecían las órdenes de Nabucodonosor, la única sentencia era la muerte. Él se enfurecía cuando alguien desobedecía sus órdenes. Dice el versículo 13. Bueno, no, vamos al 15. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que, o sea, les dio todavía un chance, ¿no? Cuando después de que oyeron la respuesta de que no iban a obedecer su orden, les dio una oportunidad. Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Algún día te has sentido que estás en el fuego, en una prueba, en una circunstancia, y que Dios está lejos de ti, que Dios no te responde, que Dios está ajeno a tu problema? En ocasiones yo creo que lo hemos sentido, ¿no? Pero es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y te podría comentar algunas excusas que pudieron haber dado los jóvenes. Nos postraremos ante el ídolo, pero en realidad no le rendiremos cultos. Ok, yo voy a ir con esos amigos a la fiesta, pero bueno, voy a estar como medio distante. Algo similar, ¿no? No nos volveremos idólatras, solamente lo haremos esta vez y luego le pediremos perdón a Dios. El rey tiene el poder absoluto y es nuestro deber obedecerlo. El rey nos dio el puesto que tenemos, tenían un gran puesto, eran de los principales. Y si él nos dio ese puesto, estamos endeudados con él. Así es que pues vamos a hincarnos, total, estando hincados le pedimos perdón a Dios. Estamos en un país extranjero, así que Dios nos perdonará por seguir las costumbres de aquí. ¿Te acuerdas que había un dicho? Antes había muchos dichos, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Bueno, estamos en Babilonia, tenemos que hacer lo que el rey dice. Nuestros antepasados levantaron ídolos en el templo de Dios. Ese sí era un gran pecado. Esto no es un pecado tan grave. No le estamos haciendo daño a nadie. El clásico, ¿no? Pues no le hago daño a nadie. Soy bueno. Yo cuántas veces le dije, no, pues si yo no le hago daño a nadie. Con mi alcoholismo, con mi rebeldía, con mi drogadicción, con tantas cosas. ¿A nadie? Primeramente a Dios, luego a mí, luego a mi familia. O sea, le hacemos daño a tanta gente, pero es obvio que cuando estamos muertos espiritualmente no nos damos cuenta de esto. Y bueno, el último pretexto que ellos pudieron haber de alguna manera ideado para salvar sus vidas.
Si nos matan y los paganos ocupan nuestros puestos importantes, no ayudarán a nuestro pueblo. Dios, pues nuestro pueblo. Ahora, no eran los únicos 3 judíos, ni Daniel. Los demás judíos se inclinaron, no lo dice la Biblia, pero había algo detrás de todo esto. Un gran testimonio de 3 jóvenes fieles que prefirieron ser matados a inclinarse ante una estatua. O sea, tú y yo podemos justificar mucho las cosas que estamos haciendo. No, pues es que voy con mi familia, pues mi familia toda le gusta esto. Yo no, yo soy creyente, Dios. Y cosas semejantes, ¿no? ¿Qué testimonio podemos dar? Entonces, deja que Dios pelee tus batallas. Escoge la buena pelea de la fe. En el versículo 18, ahí de Daniel, dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pase lo que pase, ni vamos a adorar a la estatua, ni vamos a adorar a tus dioses. Así es que haz lo que quieras de nuestras vidas. Y ahí viene lo increíble, lo maravilloso. Fueron echados al horno de fuego ardiendo. Tú y yo debemos ser fieles e íntegros en nuestro servicio a Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación personal con Él. Nuestra recompensa eterna vale cualquier sufrimiento que tengamos que soportar aquí de este lado del cielo. Dios siempre te va a dar la salida en cualquier problema, aunque a veces no sea la que tú quieras. Ahora he estado haciendo limpieza, bueno, de muchas cosas durante este año. La verdad que hay tantas cosas que a veces tenemos ahí guardadas y ahorita que tenías necesidad de espacio por el material y por lo del trabajo y todo, empecé a sacar muchas cosas y entre esos papeles también de Hacienda que decía la contadora, no, ya de 5 años para atrás, y estuve sacando y de repente me encontré pues papeles de hace años en donde yo pensé precisamente esto, de que hubo pruebas difíciles en mi vida, y muy en especial pues la de mi hijo, ¿no? Entonces me encontré ahí una carta donde decía todo, donde declaramos todo lo que le había pasado a mi hijo, pues antes de que se contagiara, tuviera esto de la leucemia. Y pues sí fueron cosas donde y preparando precisamente todo esto, decía Dios, ¿realmente estuviste conmigo en ese momento difícil de mi vida? Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba te dará la salida. Y desde que lo vi dije, lo voy a leer finalmente. Lo leí todo lo que pasó precisamente cuando pues, le detectaron eso. Y decía, Dios, tú estuviste conmigo en esta situación tan difícil. Y fueron 2 años. Y finalmente Él está donde tú querías que Él estuviera. Pero estuviste conmigo. Y sí, en mi naturaleza y en mi interior dije, si hubieras Dios y si esto. No, dije, no me voy a enrollar por algo que ya pasó y que sé que dónde está, ¿no? Pero ahí estaba Él, en una prueba tan difícil que pasé, de muchas que he pasado en mi vida. Como cuando perdí mi casa y mi negocio y mi coche y mi matrimonio, ya todo. La verdad que hoy puedo compartirte todo esto. Me habló él también el sábado una persona que pasó un problema muy difícil ahí en su vida, en su matrimonio, y alguien le dijo, habla con Alex, bueno, que soy su pastor, porque él también ya pasó esto. Entonces, bueno, de cuando pues, realmente pues, mi matrimonio y todo esto y todo como dice de la canción, todo se derrumbó. Digo, hoy me puedo reír, ¿no? Porque, y aunque pues en el fondo a veces me duele, porque he visto cómo Dios ha trabajado, ¿no? Y cómo Dios ha sido fiel en cosas tan difíciles como es la familia, como es la pérdida de un ser querido, como es la economía, o sea, todo. Entonces, ¿por qué Dios me ha probado todo a mí? Y a veces le digo, bueno, ¿por qué a otros no? Bueno, cada quien tiene pruebas diferentes, ¿no? Y aunque a veces sí llegué a pensar, Dios, ¿dónde estás? Ahí estaba.
Y yo quiero que este año verdaderamente, ok, queremos el bien, nuestro bien personal, que es lo más importante. Si tú no estás bien, pues la gente que está alrededor no va a estar bien. Y para que tú estés bien, tú tienes que estar bien con Dios. Quieres el bien de tu pareja, si eres casado, ¿no? El bien de tus hijos, de tus nietos, de tu trabajo, de tu negocio, de todo eso. Pues Dios nos da la respuesta y la solución. Y no es difícil verdaderamente. Lo estamos viendo con estos tres jóvenes. Dice el versículo 21, después de que ellos fueron atados. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses, hablando de un ángel celestial o del mismo Jesús encarnado, ¿no? Que es lo más seguro, que era Jesús. ¿Qué se quemó? ¿Qué daño les hizo el rey, el horno, el fuego? Ninguno. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, nada, verdaderamente, va a permitir pruebas. Esta era una prueba. O sea, simplemente, como dice, las personas o los soldados que echaron a estos hombres atados, murieron de las llamas que fueron alcanzados. Los que estaban dentro de la prueba, dentro del horno de fuego, como en el que tú y yo hemos estado, no sufrieron ningún daño. Al contrario, tú y yo podemos estar atados, amarrados, esclavizados como creyentes a cosas, situaciones, debilidades, estructuras que no nos dejan correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, la buena carrera y la buena pelea de la fe, en donde Dios pueda echar mano de tu vida como lo hizo con estos jóvenes, y que fueron no solamente restaurados a sus puestos, sino que ellos mismos hicieron que el rey Nabucodonosor, después del sueño de Daniel, que dijo que se iba a volver con todo su corazón y que lo iba a alabar y lo iba a adorar y todo eso, pues fue algo momentáneo, como muchas veces en la vida de creyentes, que por emociones o sentimientos o por una respuesta maravillosa de Dios decimos: ahora sí me voy a entregar. Y bueno, pasa el tiempo y nos gana la prueba. Nos vamos con la bendición y dejamos al que nos bendijo. Y nos olvidamos de Él. Y empezamos nuevamente a hacer nuestra vida campechaneada, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia que les conté la semana pasada de los dos lobos, el lobo bueno y el lobo malo? ¿A quién estás alimentando? Si alimentas a los dos, ¿quién crees que gane? Pues el malo. Sí. Porque tú y yo tenemos una naturaleza y una tendencia a lo malo. Oye, y entonces Jesús, o sea, deja de alimentar a lo malo, chismes, juicios, críticas, murmuraciones, tantas cosas que hay en nuestra vida, ¿no? Entonces, si tú alimentas al bueno, ¿a través de qué? Del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. Entonces va a ganar. De alguna manera vas a le decía a esta persona: ya no tomas nada. Gracias a Dios voy a cumplir ya en este año 23 años. 23 años el 24 de enero que me llevaron, como dicen algunos, a mis vacaciones de verano, allá al encierro, 3 meses. ¿Y tú crees que a mi naturaleza no se le antoja? Alcohol, drogas, mujeres, vicio. Claro que se le antoja. Pero ¿qué pasa si le doy
si le doy tantito chance, ¿no? Como decimos, ¿qué tanto es tantito? Es todo, es mucho y es tu perdición. Entonces, bueno, estos jóvenes fueron rescatados. ¿Por quién? Por el único que te puede rescatar a ti y a mí. Y puede romper esas ataduras. Dice que lo único, no lo dice, pero al estar sueltos, es obvio que lo único que se quemó fueron las amarras. Todo eso que te está amarrando. Y la verdad que es increíble cuando empiezas tú a dejar trabajar a Dios en tu vida. Porque hay debilidades y hay estructuras que traemos ahí. Y a veces, aunque no queramos, salen. A mí me pasa con mi trabajo, que si con personas que a veces, pues, ayer llegaron mis nuevos vecinos que después de mes y medio, y yo decía, bueno, ya superé eso, que si del vecino, que si del departamento, y que ya no me voy a... No, ya cuando llegaron en la noche ya sabrás mi carne, que empiezan a hacer ruidos en la noche. Pues salió el viejo Alejandrito, ¿no? Y decía, Dios, pues ¿dónde está la victoria que me habías dado? Que ya, pues total, dije, bueno, pues no es mío finalmente. Ya me puse a orar, me tuve que... Y bueno, ya dormí tranquilo, ¿no? Dejaron de hacer un poco de ruido. Pero hay tantas cosas en tu interior y en el mío que de veras tenemos que estar bien agarrados, si no, en cualquier momento te dan la vuelta y te vencen. Y vencen toda esa gracia, todo ese poder que podemos experimentar como estos tres jóvenes. Así que tú y yo tenemos un compromiso ante nuestro Señor, como lo tuvieron estos tres jóvenes. Jesús se despojó de su deidad, dejó su trono, dejó el cielo y vino a encarnarse en una persona como tú y como yo. ¿Para qué? Para enseñarnos el propósito de nuestra vida. Vamos a 2 de Corintios 5, 20 al 22. Y bueno, finalmente con estos tres jóvenes Dios les dio la victoria y fueron liberados y fueron restaurados a sus nuevos puestos. Ya luego la Biblia no habla mucho más de ellos. Sí de Daniel, que vamos a ver también luego en esta pequeña serie. Pero estos versículos hacen mención de alguna manera a estos tres jóvenes. Porque gracias a, tú sabes, Nabucodonosor usó a estos tres jóvenes como un ejemplo para castigar había miles de judíos. Fueron los judíos que se llevaron a Babilonia muchos y la mayoría estaban en esos lugares. ¿Cuántos más realmente no se inclinaron? No lo dice la Biblia. Yo creo que la mayoría se inclinó. Pero el testimonio de estos tres jóvenes cambiaron la vida yo creo que de muchos de ellos, incluso muchos de los caldeos también, al ver ese gran milagro del mismo rey Nabucodonosor, que bueno, voy a tocar al final el tema de lo que cambió en él, aunque no se convirtió en ese momento. Sí leemos al final de este libro cómo Dios, después de humillar a Nabucodonosor de la primera y de la segunda vez, hizo que se convirtiera como una bestia y anduvo 7 tiempos, o sea, 7 años como una bestia. Fíjate, el rey más poderoso del mundo, el Hitler de aquel tiempo, fue humillado y finalmente reconoció. Y lo increíble es que vamos a poder convivir con él en el cielo. Claro, ya no nos va a hacer nada si no lo obedecemos, porque ya no va a ser el gran gobernante, sino va a ser un ángel más como tú y como yo. Dice en estos pasajes de segunda de Corintios. Perdón, ahorita se los 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero lo más importante y lo primero es que tú y yo verdaderamente estemos reconciliados con Él. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando tú te conviertes, tú eres una persona, tú delante de Dios vas a ser una persona justa, como si nunca hubieras pecado, como si fueras Jesús. Y luego sigue el pasaje del 6:1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, fíjate, tú tienes, así como estos tres jóvenes tenían un puesto importante en el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo, tú y yo tenemos un puesto muy importante en el imperio
más poderoso del mundo hoy en día. Aquellos 4 imperios fueron destruidos y derrotados por el imperio al cual tú y yo pertenecemos. ¿Te has puesto a pensar eso? Yo sí muchas veces. Y le doy gracias a Dios que me mantiene fiel, que me mantiene íntegro. No sin fallar, no sin equivocarme, porque soy como tú y como todos. Nos equivocamos, no somos perfectos, pero sí necesitamos tener una disposición. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Cuando tú te conviertes, tú recibes la gracia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Siempre te va a estar escuchando Dios. Nunca va a estar ocupado en otros asuntos más importantes que el tuyo. Tus asuntos y mis asuntos son importantes para Él. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora. Ahora es cuando Dios quiere echar mano de tu vida. Si hoy no es el día aceptable, entonces ¿cuándo? Malas noticias todos los días. Abre el periódico, prende el internet, lo que quieras. Buenas noticias, tú y yo las tenemos, qué maravilloso. Y para terminar, somos administradores del único mensaje en el planeta, fíjate, que puede dar a la gente esperanza. La gente necesita esperanza de todo, absolutamente de todo. ¿Qué es lo que más necesita el corazón del ser humano? ¿Qué crees que más necesita el corazón del ser humano? ¿Esperanza en qué? Ok, vamos a empezar por esperanza en que los pecados pueden ser perdonados. Pero ¿quién habla del pecado hoy en día? Pues sí, hoy el pecado, decir palabra pecado es como algo retrógrado, ¿no? O sea, no, es que pues, todo está permitido. No, el pecado es lo que tiene la humanidad y la sociedad así. Y lo que lleva a la persona al infierno. Aunque hoy hablar igual del infierno, ¿quién cree en el infierno en el siglo XXI? Pues bueno, solamente los perdidos. Esperanza en que las oraciones pueden ser escuchadas y respondidas. Esperanza en que se puedan abrir oportunidades y puertas de muchas cosas que estaban cerradas. Esperanza en que relaciones familiares, con los hijos, con los amigos, con muchas personas, pueden verdaderamente ser reconciliadas. Esperanza en que muchos cuerpos hoy enfermos pueden ser sanados y restaurados. Esperanza en la confianza perdida a muchas personas que pudieron haberte defraudado. Esperanza en muchas iglesias desanimadas, desalentadas y muertas, que verdaderamente resurjan. Esperanza en que tus hijos algún día vivan para Cristo, en que tus nietos. Esperanza en que tu economía pueda ser suficientemente buena como para pasar muchas situaciones que hoy tú y yo vivimos. Nosotros, entre toda la gente, podemos proclamar todas estas esperanzas que hay en tu vida y en mi vida. Así es que no dejes que este mundo tan atractivo, porque es atractivo el mundo, la verdad todo lo que ves y tú prendes las noticias y prendes programas, o sea, todo te atrae, pero ¿a dónde te lleva? Todo aquello que inclusive no es malo. Yo no puedo pasar viendo la tele, viendo deportes, y me encantan, pero no lo voy a hacer. Oye, pero no es malo. ¿Vas a dejar a lo mejor de irte al antro o irte al... No. Hay muchas cosas buenas que te pueden alejar, verdaderamente. Y tampoco es de que estés todo el día arrodillado, hincando, orando, ni predicando el Evangelio. No. Cuando Dios es lo más importante en tu vida, ¿sabes qué produce? Un equilibrio en todas las áreas en las cuales tú tienes que ser sabio y diligente. Un equilibrio para tu hogar, para tu relación con Dios, para tu trabajo, para tu familia, para el deporte, para tu salud. Y el equilibrio es lo que verdaderamente nos va a llevar a reflejar a una persona que vino, dejó su trono, a que lo castigaran, a que lo crucificaran,
a que lo traicionaran, a que lo mataran, pero que finalmente iba a ser la esperanza para tu vida y para mi vida. Con estos dos versículos terminamos, dos versículos que precisamente que hablan de esperanza. Dios quiere que a través de tu vida pueda influir a mucha gente que está a tu alrededor. Tito 2:13, ¿qué es lo que estamos esperando tú y yo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y hay muchas, pero decía, bueno, esta es una que me sé de memoria y que muchas veces comparto. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Cuál es esa manifestación gloriosa? Cuando Jesús llega a tu vida, pero también cuando estés en la presencia de Dios. Lo que es el cielo. Ahorita que estoy viendo el libro de Apocalipsis con mis discípulos, el estudio del discipulado, y el lunes veíamos precisamente todo lo que implica estar en el cielo. O sea, de veras cuando tú vas a profundidad, viene en el capítulo 1 de Apocalipsis, lo que vamos a vivir, experimentar, a recibir, lo que vamos a poder hacer. Dices, todo eso vamos a hacer y no nos falta mucho tiempo. Pon tú que todos nos muriéramos de vejez, que no viniera el Señor antes. Bueno, igual viene, igual no viene. ¿Cuántos años te faltan? A mí ya no me faltan otros 65, que son los que voy a cumplir ya pronto. 5, 10, 15, 20. Estos 23 años que llevo como creyente, la verdad que se han ido, pero sí como agua, ¿no? Me acuerdo todavía de las últimas cosas que llegué a hacer. Me acuerdo el día que me encerraron ahí a las medianoche todo drogado y bueno, me narcotizaron para poderme encerrar. Nunca se va a olvidar, porque fue pasar de las tinieblas a la luz. Y parece que fue ayer. ¿Está allí en el cielo? No valdrá la pena soportar. Una palabra decir, es que tengo que soportar, sufrir, padecer, lo que sea. Fue lo que hizo Jesús. Decirle a Dios, aquí está mi vida, ayúdame porque necesito de tu ayuda. Tú y yo no podemos con la vida cristiana como Él quiere, pero necesitamos pedírselo y ser honestos y sinceros. Y Él lo produce, Él lo hace. Y el siguiente versículo, Salmo 146:5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Quién te ayuda realmente a salir adelante de todo lo que estás viviendo y experimentando? Cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Ahí es donde debe estar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra esperanza, todo. Obviamente, sí, tenemos que ser valientes. Y ser valiente es muchas veces decirle no a las cosas que tú y yo sabemos que no están correctas, que incluso nos gustan y que las practicamos, pero sabemos que no le agradan a Dios y que pueden afectar nuestra relación y nuestra comunión con Dios, que es lo más importante. Y ya lo demás te lo dejo de tarea, tú lo sabes, lo que es bueno y lo que es malo. La misma Biblia lo dice, ahí en Gálatas 5, del 18 al 23, que fueron los versículos que vimos, ¿no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No es el fruto de la carne, no. La carne no da fruto. La carne hace obras malas. El fruto es lo que produce el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso y es increíble. Y yo he tenido algunas victorias en estos 15 días de cosas que sabemos que ahí están y que nos cuesta trabajo porque somos débiles, pero tenemos que reconocerlo. Y Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, no solamente algunas, y principalmente en las cuales tú y yo somos débiles, porque somos seres humanos, tenemos tendencias de cosas que no nos gustan. Así es que ojalá que verdaderamente este año, este comienzo
Estamos comenzando, llevamos 15 días, son poquitos, nos faltan todavía muchos. Verdaderamente Él tome el control de nuestros corazones, de nuestras vidas, de todas esas debilidades. Y vamos a poder ver una iglesia, una familia, unos hijos, una relación personal con Dios muy diferente. Y ese es exactamente el proceso en el que el creyente tiene que estar. Es una carrera, es como el maratón. Al principio pues, salimos muy ligeritos, ¿no? Pues acabamos de empezar, pero ya cuando llegamos al kilómetro, yo nunca corrí maratones, nunca fui de maratones, aunque sí he corrido ciertas carreras cortas, y a veces a los 4, 5, 6 kilómetros o sea, no fui hecho para eso. A lo mejor para nadar sí, puedo aguantar mucho más, pero para el maratón no. Y así es la vida cristiana. Hoy ya llevo 15, 20 años, pues sí, pero a veces es cuando podemos debilitarnos o caer en ciertas cosas, porque nos llegamos a relajar. No, pues ya tengo tantos años en Cristo, ya difícilmente, dice la misma Biblia, que no podemos relajarnos. El que piensa estar firme, ¿no? Mire que no caiga. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Pues muchas veces a los más fuertes en la fe. Pues gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por acompañarnos, gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho durante estos 15 días. Dile a Dios, Jesús, ve delante de mí y pelea mis batallas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, amado Padre Celestial, qué privilegio y qué bendición tan grande poder entender sobre todo quién va delante de nosotros, que eres tú, Señor. Queremos clamar, queremos pedirte, queremos suplicarte, porque cada día y cada momento de nuestra vida sea fortalecido en lo más profundo de nuestro ser a través de tu Espíritu Santo. Tú conoces nuestra naturaleza, que es rebelde, que es necia, que es pecaminosa, que es débil, pero gracias, porque al llegar a nuestras vidas, tú derramaste ese precioso y poderoso amor en nuestros corazones. Así que te pedimos que realmente la gracia que tú nos has dado no sea recibida en vano, Señor. Tenemos una carrera por delante, nada fácil, y más cuando estamos viendo a un mundo completamente viviendo en tinieblas, hoy permitiendo todo lo malo, como lo dice el profeta Isaías. Hoy a todo lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas quieren hacer la luz que alumbre al mundo, Señor, que vemos hoy como cada día va de mal en peor. Te pedimos porque tú uses nuestras vidas, porque fortalezcas nuestra fe y nuestra integridad como estos 3 jóvenes, que a pesar de saber que sus vidas corrían peligro, pusieron toda su fe y toda su confianza en el único que los podía sacar adelante, que es nuestro Señor Jesús. Así es que hoy depositamos nuestra fe y nuestra confianza y nuestras vidas en tus preciosas manos, Señor Jesús, para que nos fortalezcas y nos saques adelante y produzcas en nosotros el querer como el hacer tu preciosa y maravillosa obra. Y gracias por darnos el privilegio de ser instrumentos útiles en tus manos y tener un llamado maravilloso de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Te pedimos que tú nos bendigas con tu presencia durante este día y durante esta semana que viene, y que nos lleves cada día más y más a depender de ti. Y todo esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Iglesia, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, 11 de la mañana presenciales. La celulita de los niños todavía no la vamos a tener, ya les avisaremos cuándo. Esperemos que bajen un poquito todos estos contagios. Les recordamos nuestros anuncios. Mañana 7 de la mañana nuestra reunión de oración, jueves 7:30. Las reuniones de los jóvenes igual ahorita están
canceladas, vamos a tratar de, suspendidas más que canceladas. Vamos a esperar, ojalá que pronto ya después de este mes, del clima que también afecta un poquito todas las vías respiratorias, que también es algo por lo cual muchas veces estamos ahí con la duda si es COVID, si es gripa, si es influenza. Pero bueno, lo importante es la integridad, ¿no? Principalmente de todos, pero nuestros jóvenes y niños también. Les recordamos también sus ofrendas son muy importantes, tenemos gastos, tenemos cosas que comprar y que hacer también y que pagar, así es que gracias por apoyarnos en todas estas situaciones, todas estas áreas que necesitamos de todos ustedes. Iglesia, un abrazo con mucho cariño, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.